Bien, pues vamos a conocernos, María. Yo te conozco, pero quienes quizás se asomen no. Entonces, lo primero es que nos digas tu nombre y en dónde carambas estás. Ok. Mi nombre es María de Lourdes González Usaya, de Largo, y estoy en Puerto Morelos, que es un pueblito que está en México país, entre Cancún y Playa del Carmen. Está justo a la mitad, Bien, cerquita de la playa. muy cerquita, como a 7 minutos en, en auto. Eso. Sí, igual hay gente de fuera que no conocerá mucho ese lugar, pero Cancún les va a sonar. Cancún seguro le suena, sí. Y está cerquita de Cancún. Sí, está como a media hora, 45 minutos, 20 minutos del aeropuerto. Entonces es un pueblito bicicletero, no hay semáforos. Este, es una vida bastante tranquila y tiene su movimiento interesante. Creo que eso es lo que me trajo aquí. Bien. Lo primero sería invitarte a que nos digas un poco quién eres, cómo te describirías. Ok, pues a ver, eh, soy una mujer de 45 años casi, eh, que, que tiene una hija, que es una bala, llena de energía y de pasión por descubrir. Este, vivo sola con ella. Soy una mujer curiosa, en búsqueda de lo diferente. Me gusta mucho conocer cosas que salen de lo que he vivido. Eh, soy... Creo que en mi mente siempre está como en continua contradicción y eso me costó trabajo entender cómo funcionaba mis pensamientos y mi corazón. Creo que hubo una muy buena época de mi vida donde me costó entenderme en cómo resolvía mis propios dilemas. Y creo que estoy todavía en búsqueda de eso, pero ahora mucho más confiada que así funciono, ¿no? Que a veces eh, el, el, el que tenga posibilidades distintas en mí misma me hace mucho bien ahora, ¿no? Antes lo vivía con mucha angustia y ahora me gusta saber que tengo diferentes voces que me dicen diferentes perspectivas para tomar decisiones. Entonces, eh, eso, soy despistada, soy soy medio torpe y al mismo tiempo en algunos momentos tengo destellos en donde la claridad de lo que hago y digo funciona para mí y para otros. Ajá. Entonces, eso me gusta de mí, que tengo las dos partes. Vengo de un papá filósofo y creo que de ahí heredo un poco la ambigüedad y al mismo tiempo la necesidad de aclararme. Este, creo que mi papá ha sido una gran influencia en quien soy. Obviamente mi mamá también, ¿no? Pero sí creo que tengo esa mente como mi padre en curiosidad sobre la búsqueda no de la verdad, sino, sino de conocer lo que me rodea y, y poderle encontrar sentido para mi vida. Entonces hay una parte mía compleja y hay otra muy cotidiana, muy ordinaria, muy simple, muy básica, este, porque en la vida práctica soy bastante torpe, entonces eso creo que hace que los otros me acompañen muy bien porque me guían
a cómo ser más ordenada, ¿no? Este, cómo hacer cosas cotidianas como cocinar, como plantar un árbol o cómo este, lavar un coche, ¿no? Cosas así. Entonces, tengo esas dos partes, una parte compleja y otra parte eh, muy simple. Ujú, ujú. Si nos compartieras, ¿qué palabras, si palabras sueltas, Ajá. que hoy están siendo significativas para tu vida? Okay. ¿Qué palabras están ahí alrededor de tu vida hoy? Pues yo creo que hay, me gustan las palabras que tienen O, ¿no? Y como la O me asombra, entonces es como pelota, ¿no? Como que tienen como la P, no sé, este, como omnipresente, como omni, Ujú. este, Pero me refiero a palabras que están, que dicen quién eres hoy, que están que me hablan, vinculadas a tu experiencia, pero palabras sueltas. palabras sueltas que están vinculadas a mi experiencia. Yo creo que, bueno, la palabra proceso siempre está. La palabra duda, la palabra fe, la palabra dignidad, la palabra conexión, la palabra vida, naturaleza, mmm, la palabra om, ¿no? Como el sonido de la O con la M, la palabra murmullo, la palabra niebla, zumbido, chiflón. Me llaman la atención esas últimas, ¿no? Niebla, murmullo, zumbido. ¿Cómo es que está presente en tu vida eso hoy? Yo creo que tiene algo que ver con el viento, este, y hay una conexión conmigo y el viento y con la neblina, por ejemplo, ¿no? Siempre me ha fascinado ver cómo la montaña se llena de neblina y no puedes ver nada y conforme vas caminando vas empezando a ver lo que hay enfrente de ti. Y el chiflón, ¿no? Que es como muy rápido, pero siempre se cuela en lugares pequeñitos y siempre son molestos. Pero al mismo tiempo, recuerdo, yo viví una época en Inglaterra y me acuerdo que mi roomie decía que necesitaba un poquito de chiflón para poder dormir, o sea, un poquito de frío para acurrucarse. Ujú, Entonces, yo creo que tiene que ver conmigo en eso. El chiflón siempre pienso que es mi mayor enemigo, ¿no? O sea, el frío me pone muy irritable, pero un poquito de frío me hace mucho bien. ujú. Entonces creo que tiene que ver con eso, con cómo me templo con el ambiente. Digo, vivo Ya. en la playa, pero, pero me viene bien este, de repente ese frío rápido. Uh -huh. Como un soplo de frío. Sí, Ajá. sí. Igual la palabra zumbido, ¿no? Es como algo que me despierta y me lleva a algún lugar. Entonces, sí, los ciertos sonidos, cuando dices palabras, pienso en sonidos también, que Ujú, me llaman. ya. Por eso a lo mejor pensé en la O, ¿no? Más por el sonido que por el significado. Ajá. Y creo que tiene que ver con eso, es con lo que me atrapa. Muchas veces en terapia, a veces me pasa que lo que se me viene es un sonido y lo empiezo a hacer con mi paciente y pasan cosas interesantes. A veces soy llamada desde ahí, desde un sonido. Y pienso, por ejemplo, que ahora estoy como clavada en que quiero aprender a tocar armónica Mm, y es un instrumento de aire, ¿no? O sea, de soplar.
Ujú, ujú, Nunca lo había pensado hasta que me preguntaste, Paco. sí. Y la O es un sonido como hondo, ¿no? Ajá, A mí, o sea, pienso en la O y me lleva así como a hondo, no sé sí. por qué. Sí, es un sonido hondo. Y salió ahorita contigo, Paco, ¿no? Tú que eres Ujú, maestro en las letras. Y quizás no hubiera salido con alguien más. sí. Mm. ¿Qué, qué eventos, qué situaciones o experiencias crees que te marcaron para ser quien eres? Quizá hay muchas, pero si nos compartes algunas experiencias, eventos que te marcaron. Ay, Paco, qué buena pregunta. Qué bueno que no las supe antes las preguntas. Ujú, Este, yo creo que, bueno, varios, por supuesto, ¿no? O sea, pienso que en mi infancia lo que más me marcó fue mi vida scout. Fui scout desde los 6 años hasta los 18. ok, Entonces, yo creo que ese contacto con la naturaleza, con los grupos, con la fogata, con el baile, ¿no? Con las canciones, este, con los campamentos. eh, yo creo que eso ha sido tremendamente significativo en mi vida, ¿no? Desde a lo mejor estas creencias tan fuertes sobre dejar el mundo mejor en como lo encontraste, ¿no? Y toda esta visión bastante, pues creo que conectada con el respeto a la naturaleza, creo que ha sido crucial. Y ciertamente, digo, me encantaría ser más ecologista, pero sí creo que hay mucho de mí que busca estar entre árboles, en la selva, en el mar, en la montaña, ¿no? En la naturaleza. ujú, Entonces creo que desde ahí. Y los grupos, pues luego fui dirigente, entonces el poder diseñar experiencias donde los otros aprendan a hacer nudos, aprendan a tener una experiencia de guiarse por una brújula, de hacer pistas, de hacer juegos, pues eso fue como muy divertido, ¿no? Y los retos, las insignias, ¿no? Y esta pues, mentalidad del escultismo, creo que el ser scout me dio muchos viajes también, ujú, ujú, muchos viajes, ujú, ¿no? Pude ir a Holanda, pude viajar casi por toda la República y en un ambiente como muy de cooperación, me parece. sí, Creo que esa es la primera parte que me forjó. Eh, y la que creo que me salvó de como de poner, de estar en una comunidad donde me sintiera parte y me sintiera que tuviera algo que aportar, ¿no? ujú, Creo que ujú, eso fue muy importante. Y como fue la niñez y la adolescencia, sí, creo que no me gustaba nada más que ir a los scouts, entonces ya, creo que eso también fue bonito. Y otra experiencia, pues hubo un noviazgo que tuve pues muy entrañable y después de que rompió esa relación yo me quedé con una culpa gigante, gigante. Y creo que eso fue crucial en cómo yo después empecé a entender que había algo de mí que construía experiencias de culpa, ¿no? Entonces salir de ahí me costaron varias experiencias de pareja, como entender que pues que a veces no hay culpables, ¿no? ujú, Que sí habemos responsables, pero que no necesariamente hay alguien que tenga que llevarse todo el sí, pues toda la responsabilidad y eso me costó mucho tiempo entenderlo y vivirlo, ¿no? Para poder decir mi verdad, para poder entender la verdad del otro. Entonces, creo que la culpa ha sido un tema en mi vida que he tenido que trabajar a profundidad y que sigo trabajando. O sea,
con todas las aristas de la culpa, ¿no? Lo que encadena, lo que libera, ¿no? Y junto con eso un poco el perdón, o no sé si la palabra perdón, o el asumir que las cosas así fueron, ¿no? Y que ya no se puede cambiar el pasado. Como todo alrededor de la culpa ha sido de los temas medulares, ¿no? En mi vida. Y otra experiencia que pudiera nombrar, yo creo que, pues sí, la experiencia de tener a Azul, ¿no? Azul es mi hija. Sí ha sido bueno, tú que eres papá lo sabes, ¿no? Es Ujú. como, sí, es un parteaguas pues, de cambios importantes, de cuestionamientos importantes, de dejar ser y ser, ¿no? De saber en qué momento son sus necesidades, en qué momento son las mías, en qué momento compartimos, en qué momento está siendo demasiado abrumador tenerla, en qué momento yo puedo invadir, ¿no? Es esta... Y más con la hija que me tocó una hija muy despierta, muy entusiasta, llena de energía. Entonces eso ha sido un regalo maravilloso y un reto también. Claro. Un poco hay algo de lo que dices que empieza a contestar la siguiente pregunta. Yo te preguntaba por experiencias que te marcaron. Otro sería personas que te marcaron. ¿Quiénes aparecen así? Esas preguntas son muy buenas, Paco, y digo, no se puede nombrar fácilmente solo a una, me parece, ¿no? Mm. Indudablemente mi hija, ¿no? O sea, sí. Mm, Este, y yo creo que la experiencia de una persona niña, o sea, también eso cambia, ¿no? No es como un adulto, entonces eso también lo hace que sea completamente diferente. Algunos de los amigos de mi hija, ¿no? Como ha sido muy bonito volver a mirar la niñez desde muchos niños y cómo Ujú. convive mi hija con otros niños. Entonces creo que desde ahí, desde cómo llegan y le puedo decir mamá de Azul, ¿no? Y entonces no me dicen mi nombre si no soy mamá de Azul. Y sí, noto que hay algunos niños en específico que siguen marcando, como volver a editar mi infancia de alguna manera, ¿no? Y obviamente, pues, si pienso en, bueno, obviamente mi papá, ¿no? Bueno, mi mamá, mis dos hermanos, que tengo una historia particular con ellos, ¿no? O sea, soy la mediana de dos hermanos. Entonces, una buena parte de mi vida, pues sí, fui educada un poco como hombre, ¿no? Y luego me encontré con mi feminidad después, pero este, claro que me marcaron en la forma en que me relaciono con las mujeres y con los hombres. Ujú. Eh, bueno, ya más adelante, ¿no? Mi maestro Toño, ¿no? Que nos acompañó durante nuestro proceso de aprendizaje en un intercambio, bueno, en un proyecto que hicimos en Chiapas. Fue un psicoanalista que estuvo muy involucrado con nosotros mientras vivíamos en Chiapas en una investigación de campo. Eh, Estuvimos ahí 6 meses y él estuvo pues monitoreando todo lo que nos pasaba, ¿no? Ahí aprendí a investigar como con psicología social y todos sus fundamentos. Entonces, esa parte creo que avivó mi curiosidad acerca de los procesos sociales, que siempre estuvo... Creo que fue mi primera línea antes de psicología, como Ujú. la sociología y la antropología. Entonces creo que a partir de ahí, algunos maestros como él, creo que alumbraron a este interés mío y lo acompañaron muy bien. Y después, pues ya en la Gestalt hay muchos, ¿no? O sea, tú eres una de esas personas. O sea, sí creo que aprendí mucho
de la sexualidad y del acompañamiento a otros en la parte eh, como a ver todas las dimensiones de la sexualidad gracias a ti. O sea, siempre que pienso en ese tema, tú eres mi referente, ¿no? Si pienso en Guy Pierre Tour, ¿no? También. Es curioso porque a él lo conocí primero como amigo porque venía a quedarse en la casa de mi mamá mientras daba cursos. Se quedaba, mi mamá lo hospedaba y luego él daba los cursos. Entonces yo lo conocí de muy niña. Entonces yo no tengo, o sea, para mí fue antes amigo que maestro. Ujú. Entonces eso me permitió como, no sé, relacionarme con él como de manera muy juguetona y aprender de él, del juego. O sea, si pienso en el juego, pienso en Guy Pierre, por ejemplo. Ujú. Si pienso en grupos, también pienso en él. Claro. Obviamente, pues Mónica Margain, que fue, bueno, es mi terapeuta, ¿no? Y es mi supervisora y llevamos como 7, 8 años. Entonces es alguien que ha vivido conmigo diferentes etapas y por supuesto que sí, o sea, me ha ayudado a descubrir mucho de quién soy y lo que hago. Este, el papá de Azul, por supuesto, y bueno, podría nombrar, ¿no? Ya, Es como ya. mucha. ¿Cómo llegaste a la Gestalt? Pues no llegué, más bien llegó conmigo, o sea, nací en un ambiente, mi mamá fue directora del Instituto Humanista Gestal de Querétaro, entonces cuando yo tenía 7 años ella empezó a estudiar en la Ibero y más o menos como a los, no sé si a los 10 o 12, ella ya estaba armando el instituto, entonces digamos que en las conversaciones de la mesa, de la comida y de lo que hacíamos en la cotidianidad estaba estas palabras, ¿no? Ujú, ujú. Gestaltistas. Y además los fines de semana pues venían los invitados especiales de México a dar algunos talleres y a compartir. Entonces yo pienso que más bien llegó a que yo fui, ¿no? Ya luego la elegí, pero me tardé un rato en elegirla. Ujú. ¿Qué Este, te hace elegirla? ¿Qué hay ahí que te gusta? el proceso de elección fue un pleito conmigo misma, porque yo venía de psicología social y Ujú, venía con estas creencias que creo que las sigo creyendo, de que el proceso de crecimiento en grupo y de transformación en grupo social y comunitario pues tiene cambios exponenciales. Entonces yo veía la psicología de uno a uno, la psicoterapia de uno a uno, pues la verdad aquí entre nos y los que nos están escuchando, pues yo pensaba que era para ricos, ¿no? O sea, era como algo que solamente se dan el lujo a aquellos que pueden pagarlo. Y que los cambios pues, no eran suficientemente poderosos para cambiar, ¿no? Estructuras sociales. Yo venía de ahí, de esas creencias, ¿no? Pero la verdad es que siempre me coqueteaba el tema, porque están pegados, ¿no? Porque no se puede pensar ¿no? en cómo un grupo maneja el poder sin pensar en cómo una persona decide o no tomar el poder. Entonces, la verdad es que me metí a un curso y medio coqueteaba con el tema y luego decía, no, esto no es para mí. Entonces fue chistoso porque lo primero que hice, dije, sí quiero ser terapeuta, pero de grupo. ujú. Entonces llegué con Arturo, que era director del área académica en ese entonces. Le dije, Arturo, solo quiero ser terapeuta de grupos. Y me dijo, María, eso no se puede. Entonces me dijeron, puedes tomar psicoterapia de grupo siempre y cuando después te comprometas a tomar psicoterapia individual. O sea, entrenarte individualmente. Yo le dije que sí para poder tomar psicoterapia en grupos. Entonces mi formación empezó por ahí.
Yo primero Ajá. tomé psicoterapia en grupos y luego ya forzada un poco y medio enamorada ya entré a psicoterapia individual. Mm. Así entré. ¿Y qué te gusta ahí? ¿Por qué sigues en la Gestalt? Pues ¿Qué me de di cuenta, nuestra teoría te gusta? uy, muchas, muchas cosas. Creo que personalmente yo cuando descubrí la perspectiva de campo, Mm, en términos de que somos co-creadores y al mismo tiempo somos influenciados e influimos, y cuando entendí que hacemos experiencia juntos, y eso tenía sentido con mis momentos de culpa, quizás, sí fue como muy revelador darme cuenta que no soy la única que hace experiencias, ¿no? Que las hacemos juntos. Y eso creo que, creo que me dio mucha paz a mí y en la manera en que miro cuando una persona viene y sufre, ¿no? O sea, ujú, es como que cambió mi perspectiva acerca del sufrimiento, del dolor, ¿no? Me, creo que algo que siempre me sorprende es como a veces yo siento cosas que mi paciente no siente y luego se develan que son parte de la experiencia misma, ¿no? ujú. Este, creo que la parte estética de cómo vamos, cómo hay momentos en que esta transformación del dolor se va convirtiendo en belleza y como a veces no, ¿no? Y entonces es esta, pero también existe como la esperanza de volver a encontrarnos y hacer algo con lo que nos pasa. Y creo que la continuidad de que tenemos posibilidad de hacer varias sesiones, eso es muy esperanzador, ¿no? De que si me equivoco o mi paciente no logra algo, siempre hay la posibilidad de volvernos a encontrarnos y aprender de eso juntos. Ujú. Bueno, siempre, siempre que se quiera. Por lo menos siempre está la posibilidad. Exacto, No siempre exacto, ocurre, ¿no? exacto. Ujú, Y creo que eso me enamoró, ¿no? Y cuando entendí como la teoría de campo me hizo mucho más sentido con lo que yo tenía o mi creencia acerca de lo social. claro. Es cuando se mueve un peldaño, se mueve todo, Ujú, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso también me dio más flexibilidad, ¿no? De decir, mi contribución es importante, ¿no? En lo individual o en lo social, o lo que yo pueda hacer o lo que pueda abonar, no importa. O sea, creo que por eso también no me importa tanto si trabajo en organizaciones, ¿no? Que a veces me invitan a trabajar con empresas, o si es con una comunidad, o si es individual. ujú, Como ya no tengo preferencias. claro. A ver, sí, en algunas cosas, ¿no? Ujú, Pero ya no rígidas preferencias. sí. Personalmente, ¿qué te da la Gestalt? Como persona, ¿qué te ha ofrecido? Uf, híjoles. Ahorita se me vino, Paco, como cuando lees muchos libros, ¿no? O sea, estar, tampoco soy una gran lectora, pero lo que pienso es la experiencia de ser testigo de que me compartan aspectos íntimos, ¿no? De la vida de otra persona es un gran privilegio, un gran Ujú, privilegio. Y poderme, pues sí, poder experienciar con la otra persona lo que le está pasando es como vivir muchas vidas. Eso por un lado, ¿no? Es como, pues es sumamente apasionante. Y
Antes pensaba que era como ir a bucear, ¿no? Cuando buceas, tampoco es que bucee mucho, pero es como otro planeta, es otro mundo. Entonces sumergirte en otra manera de respirar, en otra manera de contemplar el mundo, en otra manera de significar, de moverte, es súper, súper interesante. Y no solo interesante intelectualmente, creo que al cuerpo le pasan, sí es como vivieras junto con otra persona, otras vidas y eso a nivel más, si lo pienso más personal, ¿no? Y por otro lado, por supuesto que las vidas de otros me han tocado a sanar cosas mías de refilón. Ujú, O sea, sí creo que, por supuesto, yo creo que podría pues pagar la mitad de la sesión. O sea, ujú, ¿no? Porque tarde o temprano llegan a mover también cosas mías que me ayudan a hacer, pensar, sentir algo que nunca había creído que yo podía vivir. ¿No? ujú, Entonces esa posibilidad de transformarme o tener más aspectos de mí misma, gracias a que también el otro me comparte, es súper interesante. sí, sí. Y ya, bueno, si la persona logra, ¿no? O puede ir hacia donde su búsqueda la lleve, o encuentre lo que necesita, o se mueva hacia donde quiere ir, pues eso es ver eso es como, pues me imagino, como un amanecer, ¿no? Ujú. ¿Qué estás haciendo hoy vinculado a la Gestalt? Das terapia, pero haces otras cosas, además de dar terapia vinculada a la Gestalt, ¿no? Sí, bueno, doy es un seminario, no es un entrenamiento, donde se comparten temas de psicopatología, que la verdad es que es un pretexto para masticar con otros temas que no entendemos, ¿no? Entonces creo que tener la visión gestáltica sobre cómo en otras enfoques en psiquiatría ponen nombres clínicos y repensarlo para nosotros, para mí es un ejercicio muy interesante y hacerlo con otros me llena muchísimo. Eh, Psicopatología es un poco el pretexto del encuentro, ¿no? Entonces tenemos es un seminario de estudio y ahí doy clases. También estoy en otro diplomado también de psicopatología y me invitan para algunos cursos que tienen que ver con equipos de alto desempeño. Es como otra cosa, pero es en el área organizacional a veces Ujú, los equipos tienen pues estas disyuntivas de qué hacer en sus conversaciones, ¿no? En manejo de conflictos, ¿no? En temas que tienen que ver con manejo de emociones, etcétera. Entonces, por ejemplo, con una amiga estamos haciendo eh, un tallercito sobre conversaciones cruciales y la verdad es que pues ahí van tintes de lo que sé de la Gestalt, ¿no? ujú. Doy psicoterapia individual y doy supervisión también, que creo que eso es un área riquísima este, para poder compartir, retroalimentarnos y tener diferentes posturas sobre nuestros pacientes y sentirnos sobre todo acompañados en estos pues, momentos de mucha soledad a veces, ¿no? Ujú. Este, de repente escribo, pero no de manera formal. O sea, escribo algunos pensares todavía no. Eso es en la Gestalt. Y Ya. pues básicamente eso ¿Te estoy haciendo. sientes parte de una comunidad dentro de la Gestalt? ¿Formas parte de un espacio comunitario? Sí, antes pensaba que solo pertenecía a uno y ahora me doy cuenta que hay diversos espacios. Entonces,
creo que hay, lo que ahora siento es que hay personas que quiero mucho, que han sido parte de mi formación, en donde hay puertas abiertas Mm, para diferentes grupos de ujú, comunidades gestálticas. Entonces, por ejemplo, si, si yo sé que tú eres una puerta, entonces si yo toco la puerta para entrar, ¿no? Y al curso que ustedes dan acerca de, ¿no? de lo que ven, que de, no, la palabra o no sé, temas de sexualidad o los planteamientos que tú ofreces, pues yo sé que eso es un pretexto para unirme a una comunidad y poder hablar en nuestro idioma y al mismo tiempo sentirme parte de, porque estás tú. ujú. Porque hay otras personas que me hacen sentir parte de y otras que no conozco, pero seguramente valdrá la pena conocer. Y así pienso, ¿no? Pienso eh, en Viviana que está haciendo lo de trauma, entonces es Sí. como es alguien que le tengo afecto, que le tengo aprecio y que la admiro y entonces esa es una puerta en donde me encuentro otra comunidad allá, por ejemplo. Ujú. Pienso en mi hermano Rodrigo, ¿no? Que hace cosas con el cuerpo y que tienen que ver con desarrollo corporal y digo, esa es una puerta en donde hay otra comunidad y donde también hay personas de la Gestalt en donde me puedo vincular. Y también hay, hay pues hay instituciones que me arropan, ¿no? Que me siento contenta de pertenecer y que haya flexibilidad de que pueda pertenecer a otros también. Como para ir terminando, si tienes presente algún, ser un reto dentro del mundo de la terapia al que enfrentaste y que te llama la atención hoy, o incluso un recuerdo que atesoras por la razón que sea dentro del mundo de la terapia Gestalt. Un recuerdo con un paciente, un recuerdo de algún evento, con... Cualquiera de esas cosas vinculado a nuestro hacer de terapia. Sí, puede ser con un paciente, pero puede ser en una comunidad o puede ser, no importa, un recuerdo que atesoras vinculado a la Gestalt. Bueno, primero que se me viene, y quizás porque tú estás frente a mí, pero yo tengo muchos, muchos, ¿no? Si pienso en pacientes y en... Pero ahorita que estoy contigo, el que se me viene, y creo por eso es un tema de campo también, ¿te acuerdas de un taller que diste que se llamaba Cinco maneras de sentir sintiendo? Sí, Cinco formas de sentir sintiendo, sí. ¿no? Que yo estaba estudiando apenas, ¿no? Y fue un taller de descubrir la gestal desde el cuerpo, desde la música y desde el silencio, porque no había casi palabras, hasta después. Ujú. Era primero experiencia y ya después nos íbamos a la palabra. Casi no me acuerdo de eso. Entonces era como un viaje con música, con Sí, sí, diferentes sí. escenarios. Pero Y fíjate, yo pensaba que solo lo di una vez en un congreso de sexualidad en Puebla. Y eso no era contigo. Entonces lo di más que una vez. lo diste más de una vez, lo No diste lo que recuerdo. Mira. hace mucho, porque yo estaba estudiando. Es más, ni siquiera, no sé si siquiera estaba estudiando psicoterapia gestalt. Yo creo que es recién egresada de psicología. Mira. Wow. Y ese es el que quizás se me vino porque estoy contigo, ¿no? Y es el... Pero recuerdo mucho, quizás por mis experiencias de scout, ¿no? Siendo scout, como de la experiencia de vivir escenarios y poder experimentarlos, sentirlos con la música, olerlos, saborearlos, sentirlos y luego eso fue importante para mí. Mm, Se me dio la pauta de decir, esta se puede hacer gestal también, así, sin mm. palabra. Mira.
¿Y alguno más reciente? Alguno más reciente. Híjoles, es que hay muchos. Híjoles. Este. Pues es que pienso en clases, ¿no? Ujú, ujú. En las preguntas de algunos de mis. Sí, hubo un. Ya sé que te voy a comentar. Sí, este sí fue un evento memorable. Yo tuve una situación bastante difícil y desagradable el año pasado. Este, en donde me sentí muy desamparada, ¿no? Y sola. Y muy expuesta, ¿no? Y entonces, este, pues ya lo he hablado con otros amigos y yo estaba viendo qué demonios me estaba pasando y cómo atravesaba esta dificultad. Y entonces me habló un director de un instituto y me dijo, ¿cómo estás, María? Y le dije, pues súper mal, ¿no? Estoy aquí tratando de sobrevivir a la exposición. Entonces me dijo, te voy a contar algo, María. Y me contó un cuento. No, Y me dijo, "Mm, no sé qué sabio, de estos sabios budistas, o, ¿no? que aparecen en los cuentos siempre. O un Exacto, rabino, o un sabio budista, o rabino, un sí. sabio acá, budista, no sé qué. Siempre hay alguno. Ajá. Siempre hay alguno y que estaba con su pupilo, ¿no? Y estaban en el borde de un acantilado y entonces le dijo, ¿qué sientes? Pues un terror de aventarme, o sea, dice, pues ya estás listo. Y entonces el pupilo se queda viendo al vacío, ¿no? Y entonces lo que hace el maestro es que lo avienta. Amabilísimo. Amabilísimo, Sí, ¿no? un O sea, encanto. un encanto de budista, no, digo, no sé quién fue, pero bueno, lo aventó y entonces me preguntó mi amigo, me dijo, ¿y qué crees que le pasó al pupilo? Le dije, pues se dio un madrazo. Y me dijo, no, María, le salieron alas. O Ajá. sea, recordó que él podía volar. Algo así. Igual está medio maltrecho el cuento, como lo conté. Ujú. Pero fue muy sanador porque me dijo, María, tú no te das cuenta que ya tienes alas y que ya puedes volar por ti misma. Y que a veces un putazo es para recordarte eso. Y en ese momento yo llevaba, creo que 2 semanas que me había tateado, me tatué una mantarraya en toda mi espalda. Que bueno, no sé si mostrarla aquí, pero bueno, está tatuada en toda mi espalda. Ujú. Y fue tan significativo porque fue como recordar que parte del tatuaje pues tiene que ver con estas aletas que siento a veces, ¿no? O alas que me acompañan. No sé si para volar o nadar, pero fue gracias a él que él tuvo la sensibilidad de mirar eso y que resonó en el campo con algo que me acababa de pasar, que era mi tatuaje. ¿Por qué elegiste Entonces, una mantarraya? porque fue, o sea, fue el primer, mira, se alcanza a verlo, además lo voy a mostrar aquí. Sí, sí, sí. Porque fue el primer animal marino que vi llegando al Caribe. O sea, yo no Ujú. había visto nada y fue lo primero que vi y fue lo que me dio la bienvenida cuando llegué. Y después leí un poco de cómo eran las mantarrayas y encontré su significado, ¿no? Y dije, esto me viene bien. Me gusta la estética de cómo nadan. Ah, un poco como si volaran. Exacto. O sea, tienen esta capacidad de ir al ras del mar, ¿no? Y luego entrar. Y son animales marinos que no le tienen tanto miedo a acercarse al ser humano, cosa que no es
de todos los animales, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es esa fluidez de volar y nadar, a lo mejor es como parte de lo que me gustaría en esta época de mi vida. Ya, pues es una buena forma de terminar nuestra entrevista. Muchas gracias, María, por tu tiempo, por lo que nos cuentas, dejarnos asomarnos a ti. Un gozo, Paco. Gracias por pues sí, sí, por tocar con estas preguntas aspectos de mí que tampoco sabía. Gracias. Gracias.